En este video se explicará el funcionamiento de un sistema de combustible. Se realizó un sistema de combustible para una configuración de una aeronave bimotor que adicionalmente cuenta con una unidad APU. En esta configuración se encuentra un tanque central y dos tanques principales, siendo estos el tanque interior izquierdo y el tanque interior derecho. De igual forma, este sistema cuenta con dos tanques exteriores, también izquierdo y derecho. En este esquema se pueden observar todos los componentes del sistema, empezando por las válvulas LP para cada uno de los motores y para el APU. La función de estas válvulas es impedir o permitir el paso bien sea hacia los motores o hacia la unidad APU de combustible. Del mismo modo se encuentran dos bombas override en el tanque central. Estas bombas están accionadas por un motor DC. Las otras bombas de alimentación, conocidas como bombas boost, eh, permiten la alimentación de combustible hacia cualquiera de los dos motores. Encontramos también las válvulas de fuel. Estas válvulas permiten el paso del combustible desde la línea de alimentación hacia la línea del jettison. En este lado podemos encontrar las válvulas XFR o válvulas de transferencia. Estas válvulas que permiten, cuando están abiertas, permiten la transmisión de combustible entre tanques, bien sea desde el tanque exterior hacia el tanque interior o viceversa. Esto a fin de evitar un imbalance en los pesos de los tanques que puedan variar significativamente la posición del centro de gravedad de la aeronave. Esto afectaría críticamente la operación. En condiciones normales de operación, estando el avión en tierra antes del encendido de los motores, este es alimentado de energía mediante la unidad APU. Es por esto que en dichas condiciones las válvulas LP, como se pueden observar, de cada uno de los motores se encuentran en posición de cerrada. Igualmente, la válvula de alimentación CrossFit se encuentra cerrada, pues la línea de la APU es alimentada mediante la bomba de alimentación que se encuentra en el tanque principal izquierdo. De igual forma, la unidad APU tiene una bomba de alimentación independiente a fin de garantizar la correcta alimentación de combustible. Posterior a esto, una vez encendidos los motores, se procede a apagar la unidad APU. Al momento de apagar esta unidad, automáticamente la válvula LP de la unidad APU pasa a posición de cerrado, evitando así el paso de combustible por esta línea. Y de igual forma, las válvulas LP de cada uno de los motores pasan a una posición abierta. En cuanto a la alimentación del combustible, en condiciones normales de operación, primero se procede a alimentar el combustible o a extraer el combustible proveniente del tanque central. Esto mediante las bombas override. Una vez se agota el combustible del tanque central, se procede a alimentar de combustible el sistema mediante los tanques principales, como se observa acá, mediante los tanques izquierdo y derecho interiores. Estos se alimentan a través de las bombas boost de cada uno de los dos motores. Una vez aterriza la aeronave y se han apagado los motores, se debe proceder a apagar todas las bombas de alimentación de combustible. Para el caso de condiciones de emergencia, tenemos en el primer caso una falla de un solo motor. En este caso se asume que la falla se presentó en el motor número 2 o en el motor derecho. Como se puede observar, tan pronto se detecta una falla en el motor, se debe proceder
a aislar la falla o, en este caso, la válvula LP del motor 2 procede a pasar a una posición cerrada, esto a fin de evitar que se siga alimentando de combustible este motor y que pueda aumentar la gravedad del daño ocasionado tras la falla del motor. Sin embargo, el combustible proveniente de las bombas de esta zona no puede ser desaprovechado, ni mucho menos puede alimentarse de combustible el motor y la unidad APU únicamente de las bombas de un solo lado, ya que esto provocaría un imbalance en el peso del combustible que afectaría significativamente la posición del centro de gravedad de la aeronave y por consiguiente la operación de la misma. Es por esto que cuando se presenta la falla en alguno de los dos motores, la válvula CrossFit pasa a una posición abierta, en este caso permitiendo el paso del combustible desde el lado derecho hacia el lado izquierdo del sistema. De igual forma, se debe alimentar la línea de la unidad APU. Es por esto que la válvula LP de la unidad APU pasa a una posición abierta. De este modo, se aislaría el motor número 2 y se evitaría un aumento en el riesgo que pueda ocasionar el fallo de este motor. Ahora, para el otro caso, cuando se presenta un fallo en el tiempo posterior a V1, cabe recordar que V1 es la velocidad de decisión, es decir, si la aeronave se intenta despegar y se detecta un fallo antes de V1, la aeronave perfectamente podría frenar en la distancia de pista que le queda restante. De no ser así y que el fallo se detecte posterior a la velocidad de decisión V1, la aeronave tendría que despegar, pues la distancia de la pista sería muy corta para el peso que lleva y probablemente se saldría de la pista o colisionaría con algún objeto o elemento que se encuentre en la parte de la cabecera de la pista. Cuando se presenta uno de estos fallos, como ya se indicó, el avión debe despegar. Por lo tanto, las bombas de alimentación de combustible se encuentran operando y alimentando combustible hacia los dos motores. Sea en este caso que la falla no pertenezca a alguno de los dos motores. A fin de corregir el fallo, se debe buscar aterrizar la aeronave lo más pronto posible. Es por esto que se debe buscar alcanzar el peso máximo de aterrizaje de la aeronave. ¿Cómo se logra esto? Se debe buscar liberar peso mediante la liberación o el desecho de combustible. Esto se realiza mediante la apertura de las válvulas de fuel. Estas válvulas permiten el paso desde las líneas de alimentación hacia las líneas del jettison. De igual forma, las válvulas del jettison deben ser abiertas y debe ser armado este sistema en cabina. Una vez se realiza esto y cuando se alcanza el peso deseado o el peso máximo de aterrizaje de la aeronave, las válvulas jettison deben pasar a una posición de cerrada, al igual que las válvulas de defuel, y la aeronave debe aterrizar lo más pronto posible. De igual forma, como se puede observar acá, el mismo procedimiento se puede realizar cuando aún se encuentra disponible combustible en el tanque central, que es el caso más común, pues si se detecta la falla en un tiempo cercano al tiempo de la velocidad de V1, como el tanque central es el primero en suministrar combustible, normalmente el combustible debería estar siendo suministrado por las bombas override. Por lo tanto, el procedimiento sería igual que como se comentó en el caso anterior. La única diferencia sería que las bombas de alimentación serían las bombas del tanque central. Gracias. Eso ha sido todo por este video.